Creyó que vendía a su hija para sobrevivir. Pero el hombre que la acogió nunca la trató como algo comprado, sino como algo preciado. Y antes de que la muerte le arrebatara la paz, le dio a su hija una segunda oportunidad de algo que nunca tuvo: amor. La niña llegó descalza, y el viento lo interpretó como una invitación. Le mordió los tobillos, le enredó el pelo, le escoció las mejillas hasta dejarlas en carne viva. Su vestido, antes blanco, ahora le colgaba como un trapo gastado. Pero no lloró. Ni cuando su madre la entregó. Ni cuando la carreta arrancó. Ni cuando el desconocido del sombrero ancho y las botas agrietadas por el polvo la miró como si fuera un acertijo que no esperaba que le formularan. Se llamaba Clara. Tenía 9 años. Y ya no se pertenecía a sí misma. Abigail West seguía tosiendo cuando le puso una moneda envuelta en un trapo en la palma de la mano al ranchero. «Llévatela», susurró, con la voz bañada en sangre que ya no intentaba ocultar. «Es buena. Fuerte. Más lista que yo». Su espalda se encorvó hacia adentro con el peso de la muerte, pero sus ojos, grises y enrojecidos, no se apartaron del rostro de la chica. «No dejes que acabe como yo». Luego se dio la vuelta y se alejó, paso a paso, como si su cuerpo fuera a rendirse si se apresuraba. Nunca miró atrás. Clara tampoco. Mirar atrás era para quienes habían dejado algo atrás. Bo Fletcher observó a la mujer irse hasta que el polvo se la llevó. No dijo ni una palabra. No hacía falta. La niña a su lado no preguntó nada, ni se inmutó cuando le ofreció la mano. No la tomó, pero lo siguió cuando se giró. Eso fue suficiente por ahora. El rancho se alzaba tranquilo contra la ladera de las colinas, cercado por madera astillada y silencio. Ningún perro ladraba. Ninguna gallina cloqueaba. Solo se oía el crujido de un molino de viento girando demasiado lento y el largo y seco chirrido de las bisagras de la puerta al abrirla. «¿Vos tienes hambre?», preguntó, sin esperar respuesta. Clara no respondió, pero sus ojos se dirigieron a la casa, a la delgada columna de humo que salía de la chimenea, y Bo comprendió. Le preparó un plato sin preguntarle qué le gustaba. Frijoles, pan de maíz y papas hervidas. Comió sin educación, rápido y en silencio, como quien ha aprendido a no quedarse demasiado tiempo cerca de comida no prometida. Bo se sentó frente a ella, con los brazos cruzados, la mirada firme pero indescifrable. No dijo nada hasta que ella se limpió la boca con la manga y se recostó como si ya hubiera terminado. «No te compré», dijo. Ella no respondió. «Te llevé». Todavía, silencio. «Eso significa que puedes irte si quieres. No te lo impediré». Ante eso, sus ojos se alzaron. Grandes, oscuros e ilegibles. «Pero preferiría que te quedaras». Él no sonrió. No suavizó la voz. Simplemente se levantó y tomó su plato vacío, y desde entonces, ella conocía las reglas. Los siguientes días transcurrieron como páginas sin imprimir. Clara no hablaba a menos que le hablaran, e incluso entonces sus respuestas eran asentimientos o encogimientos de hombros. Bo no la presionó. Le mostró dónde estaba la bomba de agua, cómo alimentar a las gallinas, que cercas necesitaban reparación, y cuando ella lo seguía como una sombra, él la dejó. La niña no tenía espacio para el miedo, solo para la observación. Observó cómo trataba a los caballos, firme pero nunca cruel. Cómo les hablaba a las vacas como si algún día pudieran responderle. Cómo sus manos, ásperas como la grava, aún podían desenredar el ala rota de un pájaro sin romperla más. Dormía en el desván, encima del granero. Decía que le gustaba más que la casa era demasiado silenciosa, demasiado llena de fantasmas. Bono y escucha. Algunas noches, cuando el viento silbaba entre las vigas y la luna teñía el heno de un brillo plateado, lloraba. Nunca fuerte. Solo ese tipo de llanto que te apretaba el pecho desde dentro y te dejaba sin aliento. Bo nunca subía, pero la mañana siguiente, había galletas frescas y miel esperando en el poste de la cerca, justo afuera de la trampilla del desván. Ella nunca le daba las gracias, pero él nunca dejaba de dejárselas. No fue hasta que llegó la lluvia que algo cambió. Una fuerte tormenta llegó del este, con truenos tan fuertes que hacían retumbar los clavos en las paredes. Clara nunca había oído un trueno así. No durmió en el granero esa noche. No preguntó. Simplemente apareció en el porche de Bo, aferrada a la manta, con las mejillas pálidas. «Hace más calor adentro», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Se quedó de pie junto a la chimenea como una estatua, observando el baile de las llamas, con los ojos abiertos y las manos rígidas. Bo preparó su té, manzanilla y menta, y se lo entregó sin hacer alarde. No lo bebió de inmediato.
Simplemente sostuvo la taza cerca de su pecho como si fuera a proteger su corazón. Luego, tras un largo silencio, pronunció su primera frase completa desde que llegó. Mi mamá va a morir. Bono Minchu. Sí, dijo. Clara asintió una vez. Dijo que era demasiado problemático. Por eso me vendió. Ella no te vendió. Ella me delató. Eso es diferente. ¿Cómo? Dejó la pregunta ahí, sin respuesta. Algunas verdades llevaban tiempo. Y algunas verdades no le correspondían a él. Los días se desdibujaron. Pasó la tormenta. La tierra se secó. Pero algo entre ellos había cambiado. Clara seguía sin sonreír mucho, pero dejó de estremecerse cuando él se acercaba. Hizo preguntas. Sobre el ganado, el molino, por qué cantaba el gallo cuando lo hacía. Aprendió a trenzar cuerdas. Aprendió a remendar una silla de montar. Aprendió a mantenerse erguida incluso cuando sentía que sus rodillas iban a doblarse. Y una tarde, mientras cepillaba a la vieja yegua que Bo llamaba Merci, Clara le preguntó, ¿por qué no tienes una familia? Bo se encogió de hombros. Tuve uno una vez. ¿Qué pasó? No se quedaron. Eso fue todo lo que dijo. Pero Clara no insistió. Solo asintió y luego le susurró al oído, como si intentara darle al silencio un lugar a donde ir. Pero la paz nunca duraba mucho allí. No en una tierra como esa. Una mañana, Bo cabalgó hasta el pueblo a buscar provisiones. Clara se quedó, cuidando las gallinas y observando cómo se formaban nubarrones en la cima. Al anochecer, Bo aún no había regresado. Y al anochecer, llamaron a la puerta. 3 hombres. Abrigos sucios. Miradas duras. Uno llevaba una pistola en la cadera, otro un libro de contabilidad. El tercero, alto, delgado y sonriendo como si supiera algo que nadie más sabía, sostenía un trozo de papel cuidadosamente doblado. ¿Eres tú el que Fletcher tiene escondido aquí? Preguntó el hombre alto, saliendo al porche. Clara no respondió. Se quedó en la puerta, con la mano apretada en el borde. Lo estamos buscando. Tiene una deuda. Ella no se movió. Escucha, cariño, dijo el hombre, sonriendo aún más. No queremos hacerte daño. Solo necesitamos resolver algo. Entonces sus ojos se desviaron tras ella. A la chimenea. Al estante con el caballo tallado a mano. A la colcha colgada sobre el sofá. Un destello de crueldad cruzó su rostro. Bo Fletcher no tiene nada que valga la pena llevarse, murmuró. Excepto quizás a ti. Antes de que ella pudiera cerrar la puerta, él dio un paso adelante. Pero Clara no se inmutó esta vez. No se echó atrás. Ella lo miró a los ojos y dijo, clara y seca, no perteneces aquí. Y fue entonces cuando la escopeta se disparó desde detrás del granero. El clic resonó más fuerte que un trueno en aquella tranquila y despejada penumbra. Clara no tuvo que girarse para saber que era Bo. Los hombres del porche sí. Se quedaron paralizados, con las manos moviéndose hacia las caderas, hacia los cinturones, pero el del libro de contabilidad dio un paso atrás primero. Bo estaba justo al otro lado de la sombra del granero, con ambas manos firmes sobre el barril, su rostro indescifrable en la penumbra. El alto, el petulante, levantó las manos despacio, burlonamente, con la sonrisa aún grabada en el rostro. Buenas noches, Bo, dijo. No te había visto. Bo no respondió. Dio un paso adelante, sus botas crujiendo la grava con determinación. Clara se mantuvo firme en la puerta, sin atreverse a respirar. Cuando Bo llegó al porche, no les habló a los hombres, sino a ella. Adentro. No discutió. Simplemente retrocedió, cerró la puerta y se quedó allí, con las palmas de las manos apoyadas en la madera, como si pudiera mantenerla cerrada solo con fuerza de voluntad. Pero no oyó disparos. No oyó gritos. Solo un intercambio de palabras apagadas, bajas, firmes y agudas. Luego, el crujido de las sillas de montar. El pisotón de los cascos. Y de nuevo el silencio. Bo entró sin contemplaciones. Dejó la escopeta como si no fuera más que una herramienta más. No dijo nada de lo que le habían dicho. No explicó por qué habían venido ni qué debía. Clara no preguntó. Pero mientras vertía agua en una taza de hojalata y se la pasaba, su mano se detuvo un segundo más de lo habitual en el borde. No volverán esta noche, dijo. Ella le creyó. Pero también sabía que solo había prometido esta noche. Después de esa noche, algo en su interior cambió. No fue miedo. Había vivido con miedo demasiado tiempo como para que ya la sorprendiera, sino conciencia. La comprensión de que el mundo tenía la mirada puesta en Bo Fletcher. Esa paz era algo que habían tomado prestado, no algo propio.
A la mañana siguiente, Clara ayudó a reparar los rieles de la cerca, sin que se lo pidieran. Trajo herramientas antes de que Bo se diera cuenta de que las necesitaría. Se dedicó a observar el camino desde la cima de la colina con una onda en el cinturón como si significara algo. Bo no le dio las gracias, pero tampoco la detuvo. Al final de la semana, llegó otra carta, doblada con cuidado, sin sello. Simplemente se deslizó por debajo de la verja como una serpiente en la hierba. Bo la leyó en la mesa, con la mandíbula apretada y los ojos más fríos que el viento de afuera. Cuando Clara preguntó, ¿qué dice?, Bo la arrojó al fuego. El papel se dobló, se ennegreció y desapareció. No hay nada que valga la pena conservar, dijo. Pero esa noche, la trasladó del granero a la casa. Sin discusión, sin explicación. Preparó un saco de dormir junto a la estufa y dijo, hace mucho frío ahí fuera. Pero ambos sabían que no era el frío lo que se estaba protegiendo. Bo le enseñó a disparar ese invierno. Era bajita, el rifle pesado, pero aprendió rápido. Manos firmes. Ojos aún más firmes. Cuando le dio a la botella en el poste de la cerca, Bo no sonrió, pero cargó otra y asintió hacia ella como si fuera una prueba que aún no había terminado. Una mañana, mientras quitaban la nieve del porche, ella le preguntó, ¿por qué estás solo aquí afuera? Bo se detuvo, se apoyó en el manillar y miró más allá de las colinas. No empecé así. Él nunca dio más detalles. Clara nunca insistió, pero pensaba en ello a menudo. ¿Qué clase de personas habían abandonado a Bo Fletcher? ¿Y qué clase de hombre seguía siendo amable, de todos modos? Entonces llegó la primavera. La tierra se ablandó. Nacieron los terneros. La hierba volvió a lucir cautelosos tonos verdes. Clara cumplió 10 años. Bo no lo mencionó, pero se despertó con un par de botas nuevas al final de su saco de dormir. De cuero resistente. Exactamente su talla. Sin notas. Sin cintas. Solo utilidad envuelta en un cuidado discreto. Y entonces, como si la vida no pudiera dejar que nada creciera demasiado sin podarlo, el pasado lo alcanzó. Pasó rápido. Siempre pasaba. Clara estaba acarreando agua cuando el caballo bajó galopando por la loma. Uno de los peones del rancho vecino, pálido y con la mirada perdida. Bo la alcanzó mitad de camino del porche. El hombre apenas pudo pronunciar las palabras. Se están apoderando del rancho. Tú eres el siguiente. Esa noche, Bo llenó una cartera con monedas y mapas. No habló mientras trabajaba, pero Clara permaneció cerca como un centinela. Vendrán aquí, dijo. Siempre lo hacen. ¿Qué vas a hacer? La miró entonces. La miró de verdad. Lo que tengo que hacer. Ella lo vio envolver su viejo revólver en un paño y guardarlo debajo del abrigo. Luego, con más suavidad, dijo, ¿puedo ayudar? No, dijo Bo. Tu trabajo es sobrevivir. Eso ya lo he hecho. Entonces hazlo de nuevo. A la mañana siguiente, el cielo se desató con un trueno que no provenía de ninguna tormenta. No de nubes, sino de cascos, humo de armas y hombres que llevaban la ley como una insignia, pero practicaban la crueldad como oficio. No llegaron al amanecer, sino a media mañana, cuando el sol estaba alto y las sombras eran cortas. 3 jinetes de nuevo, esta vez con más jinetes detrás. 15. Quizás 20. Bono corrió. No se escondió. Se quedó en el porche, con las manos a los costados, Clara detrás de él en la ventana con el rifle ya cargado. El mismo hombre los guiaba, el alto, el de la sonrisa hipócrita. Fletcher, gritó. Ya has tenido tu momento. Tomaré más si me dejas. No me corresponde a mí. El juez dice que la tierra ya no te pertenece. El juez no es dueño de la verdad. Solo firma el papel. Lo mismo ocurre estos días. Bo no respondió. Simplemente bajó del porche y empezó a caminar. Pasó demasiado rápido para que Clara pudiera pensar. Disparó. Y luego el caos. Los hombres se dispersaron. Los caballos se encabritaron. El polvo se elevó en el aire. Clara disparó una vez, 2 veces, sin estar segura de haber dado en algo, pero sabiendo que Bo estaba allí abajo, sola. Entonces, un grito. No el suyo, ni el de Bo. Un caballo se desplomó. Alguien gritó pidiendo retirada. Otro disparo. Luego silencio. Cuando aclaró, Bo estaba de pie. Tenía sangre en la manga. El hombre alto había desaparecido. Otros 3 estaban desplomados en el borde del jardín. Bo se tambaleó de vuelta a la casa, con la mirada vidriosa y las piernas débiles. Clara corrió a su encuentro mitad de camino. Tu brazo, lo sé. Estás sangrando, solo el brazo. Dije que está bien. Pero no fue así. Se desplomó esa noche.
Tenía fiebre. Murmuró nombres que ella no reconoció. Una vez la llamó por el nombre equivocado, Mara. Y se disculpó cuando ella lo corrigió, con la voz quebrada como un viejo suelo de madera. Limpió la herida lo mejor que pudo. La llenó con hierbas de un libro que apenas entendía. Se sentó a su lado durante horas, días, escuchando su respiración como si fuera a detenerse si parpadeaba demasiado. Al tercer día se despertó. ¿Sigues aquí?, preguntó con voz áspera. Ella asintió. Creí haberte dicho, para seguir con vida. Lo hice. Cerró los ojos de nuevo. Chica lista. Y luego, suavemente, como si doliera, decir, siento que hayas tenido que crecer así. Ella no lloró, pero su voz tembló cuando dijo, no lo siento. Él la miró parpadeando. ¿Por qué? Porque pude crecer contigo. No sonrió, pero la comisura de su boca se torció. Solo una vez. Esa noche, salieron las estrellas y la tierra quedó en silencio. Por primera vez desde que llegó, Clara abrió la puerta de par en par y salió sola. Se quedó en el porche, con los brazos cruzados y la cabeza en alto. Ella ya no estaba simplemente sobreviviendo. Ella se mantuvo firme. Los días siguientes transcurrieron como puntos cerrando una herida, lentos, pausados y cargados de dolor. Voz sanó a centímetros, no zancadas. La bala lo había atravesado por completo, pero la fiebre se había apoderado de sus pulmones como una mano. Clara lo cuidó como él le había enseñado a cuidar a los corderos prematuros, con delicadeza, pero sin piedad. Limpió sus vendajes con agua fría del arroyo, machacó corteza de sauce para el dolor, mantuvo el fuego encendido incluso cuando el sueño le arañaba los ojos. Hablaba poco, porque no había nada que decir. Este era su hogar ahora, y no lo dejaría caer en ruinas solo porque el hombre que lo construyó estuviera inmóvil un rato. Alimentó a las gallinas. Ordenó a la vaca. Reparó el techo donde la última tormenta había arrancado una lámina de hojalata. El rifle seguía colgado a la espalda como una segunda columna vertebral. Cada sonido a lo lejos la hacía levantar la vista y aguzar el oído. Pero nadie vino. Durante días. Vos se incorporó la quinta mañana. Al principio no dijo nada, solo tomó la taza de té que Clara había dejado junto a la cama. Le temblaban las manos. Ella se acercó para ayudarlo, pero él negó con la cabeza. Bebió despacio. Luego tosió tan fuerte que lo dobló y la sangre manchó la colcha. Clara no se inmutó. Deberías descansar más, dijo claramente. Vos sonrió con suficiencia, pero era débil. Suenas como alguien que conocía. Tenía razón. Normalmente, lo era. Entonces recuéstate. Él obedeció. No dijo ni una palabra más durante horas. Esa tarde, mientras el viento arremolinaba polvo en perezosos remolinos afuera, Clara volvió a oír el sonido. Cascos, distantes pero intencionados. Se acercó a la ventana. Solo un jinete esta vez. Ninguna sonrisa. Ningún abrigo demasiado fino. Este llevaba la tristeza como una segunda piel. Desmontó antes de llegar a la casa. No gritó ni se anunció. Simplemente se acercó lentamente, con el sombrero en la mano. Clara salió, con el rifle al costado y las botas firmes en el porche. El hombre se detuvo a pocos pasos. Busco a Bo Fletcher. ¿Lo encontraste?, dijo Clara con voz monótona. El hombre asintió. Está dentro. Está enfermo. Largo silencio. No estoy aquí para cobrar. Vine a advertirle. Clara entrecerró los ojos. ¿Advertirles sobre qué? Están regresando, dijo el hombre. Los de antes. No les hizo gracia que los rechazaran. Dicen que traen más hombres. Unos que no hacen preguntas. Quieren esta tierra. No les importa cómo la consigan. Clara no se movió. ¿Por qué nos lo cuentas? El rostro del hombre se contrajo. Porque le debo un abo. Hace mucho tiempo, me ayudó cuando no tenía por qué. Salvó a mi hermano de la horca. Nunca pidió nada a cambio. Otra pausa. Dile que se vaya. Tiene un día. Quizás dos. Luego se dio la vuelta, montó en su caballo y se marchó sin decir otra palabra. Clara se quedó quieta hasta que se calmó el polvo. Luego entró. Vos se incorporó de nuevo, poniéndose el abrigo con dificultad. El sudor le perlaba la frente, pero tenía la mandíbula apretada con determinación. ¿Escuchaste todo eso?, preguntó. Suficiente. Podríamos irnos. Este lugar es todo lo que tengo. ¿Me tienes? Entonces la miró. La miró de verdad, como si viera la verdad por primera vez. No me presentaré, dijo. Ni siquiera puedes mantenerte en pie. Encontraré una manera. Clara se cruzó de brazos.
Una vez dijiste que este lugar no es de nadie, que el juez no es dueño de la tierra. ¿Por qué luchar por ella? La voz de Bo era tranquila. Porque algunas cosas no son pura suciedad. Son cuestión de dignidad. Pasaron el día siguiente en silencio, preparándose para algo que ninguno de los dos podía identificar. Bo le enseñó a tapar un agujero en la pared del granero con hojalata vieja y alambre. Ella le mostró cómo había vuelto a colocar las trampas alrededor del perímetro. Había un entendimiento entre ellos ahora, no solo de supervivencia, sino de responsabilidad compartida. Este ya no era su hogar. Era el de ellos. Esa noche, mientras el crepúsculo envolvía las colinas, Clara estaba sentada junto a la chimenea, tallando una pequeña figura en un bloque de pino. Aún no sabía qué era, solo que sus manos necesitaban darle forma. Bo yacía en el sofá, medio dormido, observándola con los ojos entornados. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo. «Oh, Ems. Mi hija». Las manos de Clara se quedaron quietas. «No sabía que tenías uno». «No lo hice. No por mucho tiempo». «¿Qué pasó?». Cerró los ojos. Su madre se fue. Se la llevó. Nunca supe a dónde. Pasaron los años. Las cartas dejaron de llegar. Dejé de buscar. ¿Por qué? Porque pensé que si ella quería que la encontraran, se dejaría encontrar. Silencio. Tal vez no tenía elección, dijo Clara. Bo volvió a abrir los ojos. «Quizás». Luego, más suave, «¿Crees que sería como yo?». «No», dijo Bo. «Sería como tú». El fuego crepitaba. La noche se hacía más profunda. Afuera, el viento empezó a cambiar. Traía consigo el olor a polvo, sudor y problemas. Llegaron al amanecer. Clara ya estaba en el porche cuando el primer jinete coronó la loma. Había estado despierta toda la noche, observando. Esperando. Bo estaba a su lado, apoyado en el bastón que había hecho con un poste de la cerca, con el rostro pálido pero firme. 5 hombres. Ni 20. Ni 10. Solo 5. Pero cabalgaban con la seguridad de quienes creían que los números no importaban. El líder esta vez no era el hombre alto de antes. Este era más corpulento, de aspecto más aguerrido, con cicatrices que hablaban más fuerte que cualquier sonrisa. Frenó el caballo en la puerta, mirando de reojo hacia la casa. «Bo Fletcher. Bo dio un paso adelante. Tienes una oportunidad de irte», dijo el hombre. «Esta tierra ya no es tuya». Bo no se movió. «Esta chica», el hombre le hizo un gesto a Clara. «No es de tu familia. No es tu responsabilidad. Suéltala y olvidaremos que alguna vez estuviste aquí». La voz de Bo era baja. «Es mía». El rostro del hombre se contrajo. «¿Estás seguro?». «Bo by del Pavich». «Dije», repitió, «ella es mía». El líder miró a sus hombres. Uno se removió en la silla. Otro comprobó su pistola. Clara extendió la mano hacia atrás, palpó el rifle y lo levantó. «Tienes 5 segundos», dijo. Después, disparo. Risas. Luego una pausa. Luego. El primer hombre se lanzó hacia adelante. Clara disparó. El caballo relinchó. El hombre cayó. Los demás sacaron sus armas, pero Bo levantó su escopeta, apuntó y disparó una vez, reventándole la pistola de la mano al segundo jinete. El tercero se dio la vuelta y echó a correr. El cuarto intentó correr hacia el porche, pero Clara se lo impidió, golpeándole la sien con la culata del rifle y un grito más fuerte que un trueno. Luego todo terminó. La sangre empapó el suelo. Un hombre gimió en el suelo. Los demás habían desaparecido. Bo se apoyó pesadamente contra el poste del porche, con el sudor corriendo por su rostro. Clara dejó caer el rifle mientras su pecho subía y bajaba. «Lo siento», susurró. «Tranquilo», dijo Bo. «Hiciste lo que tenías que hacer». El hombre en el suelo intentó alcanzar algo. Clara se movió para detenerlo, pero Bo pateó el arma antes de que pudiera hacerlo. «No más», dijo. Enterraron al hombre en la parte de atrás, sin decir nada mientras lo hacían. No hubo oración, ni cruz. Solo tierra sobre tierra y el viento se la llevó. Esa noche, Bo estaba sentado en el porche, con Clara a su lado. No habló. Solo le entregó una pequeña talla, una figura. Una chica con trenzas, brazos delgados, y un rifle colgado al hombro. «No sabía qué hacer», dijo. Bo lo giró entre sus manos y sus ojos se suavizaron. «Te hiciste a ti mismo», dijo. Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Ya no estás solo», susurró. Él no respondió, pero ella sintió el peso de su mano sobre la suya, firme y segura. Y por primera vez desde que llegó, el viento no sonó como una advertencia.
Sonaba como una promesa. La sangre empapó la tierra como si siempre la hubiera estado esperando. A la mañana siguiente, se había secado, se había convertido en polvo y se había desvanecido bajo un montón de huellas de cascos y botas. Bo no dijo nada al respecto. Clara tampoco. Pero algo había cambiado entre ellos. Menos como un niño y un hombre unidos por la necesidad. Más como dos mitades de una vida que ninguno había planeado, pero que ambos se negaban a abandonar. Él ya no la observaba desde el porche mientras ella iba a buscar agua. Ya no le recordaba que revisara las trampas o que mantuviera el gallinero cerrado. No hacía falta. Ella lo hacía todo antes de que él pudiera pedírselo. Al día siguiente del tiroteo, se levantaron con el sol. Bo se movía más despacio. La herida del brazo se le curó con dolores y punzadas, pero sus piernas se mantuvieron fuertes y su mandíbula firme. Clara limpió el gallinero en silencio. El gato del establo la siguió, maullando una vez ante la sangre seca cerca del establo, y luego se alejó. Por la tarde, Bo ya había ensillado a Merci y le había preguntado si quería cabalgar con él hasta el borde de la cresta sur. Hacía semanas que no cruzaban la cerca. Clara no preguntó por qué. Simplemente asintió y se subió detrás de él, rodeándolo con los brazos y la barbilla apoyada en su lomo mientras la yegua los llevaba hacia las colinas. El aire allá arriba olía diferente, más limpio, tal vez, o simplemente intacto por lo que había sucedido abajo. No hablaron durante un buen rato, simplemente contemplaron la tierra mientras el sol se ponía tras los cañones. Cuando Bo finalmente rompió el silencio, lo hizo con una voz áspera, no solo por el viento. ¿Sabías que alguna vez me iba a ir? Clara se movió ligeramente, escuchando. Cuando las cosas se pusieron difíciles. Después de que el banco intentara quedarse con el rancho la primera vez. Llevé una carreta. Enganché un caballo. Llegué hasta el límite del condado. ¿Qué pasó?, preguntó. Recordé cómo era antes de construir las cercas. Antes del granero. Antes del pozo. Solo tierra, hierbas y piedras. Recuerdo haber pensado, si puedo hacer algo con esto, tal vez pueda hacer algo conmigo mismo. ¿Acaso tú? Sonrió, apenas. No como pensaba. Pero sí. Algo. Se quedaron allí hasta que el viento se enfrió. Luego cabalgaron a casa casi a oscuras, con la luna iluminándolos como si los vigilara. De vuelta en el rancho, Clara ayudó a desensillar a Merci y la frotó como le había enseñado Bo. No se dio cuenta del hombre que observaba desde la cerca hasta que la luz de la linterna iluminó un destello metálico. Ella se quedó congelada. Bo, dijo en voz baja. ¿Hay alguien? Lo veo. Salió de la sombra del granero, con el rifle bajo, pero listo. El hombre no se movió. Simplemente se apoyó en la valla, con los brazos cruzados. Era más joven que Bo, pero mayor que la mayoría de los que habían venido a husmear en los últimos meses. Bien afeitado, sin armas visibles. Parecía el tipo de hombre que podría haber pertenecido a un banco o al púlpito de un predicador, de no ser por la agudeza de su mirada. No estoy aquí para pelear, gritó. Solo para hablar. Bo no bajó el rifle. Entonces habla desde ahí. Mi nombre es Ellis Crow. El último nombre cayó como una piedra en aguas quietas. El agarre de Bo sobre el rifle no cambió, pero Clara sintió que el aire se endurecía a su alrededor. ¿Qué deseas? No soy como los demás. No estoy con ellos. Entonces, ¿por qué vienes ahora? Ellis respiró hondo. Porque oí lo que pasó. Y porque mi hermano, Matthew, no va a parar. Clara se estremeció. Ellis captó el movimiento. Su mirada se suavizó. No vine a terminar lo que él empezó. Vine a advertirte. Bo no dijo nada. Está haciendo tratos. Pagando a la gente. Miente a los jueces. Quiere esta tierra con desesperación. Dice que se la prometieron a nuestra familia hace 2 generaciones, y que nunca debería haber terminado en la tuya. No llegó a la mía, dijo Bo, me lo gané. Lo sé, respondió Ellis. Por eso estoy aquí. Bo Dut. Bajó un poco el rifle. ¿Voy a ayudarlo? No. ¿Nos vas a ayudar? Ellis miró a Clara por primera vez, la miró de verdad. Vio la suciedad en sus mejillas, como tenía los brazos raspados por el trabajo de la cerca, la fina cicatriz cerca de la sien que no estaba allí la última vez que alguien intentó tomar el rancho. La miró fijamente y la sostuvo. No lo sé todavía, dijo sinceramente. Entonces puedes irte, dijo Bo. Ellis asintió una vez. Si vuelvo, no será con él. Mira que no lo hagas. Ellis se quitó el sombrero y caminó de regreso hacia su caballo. Montó sin decir otra palabra y cabalgó hacia la oscuridad. Dentro,
Clara estaba sentada en el suelo junto a la chimenea, con las manos alrededor de una taza de té tibio. ¿Quién es él?, preguntó. Bo se tomó su tiempo para responder. El hermano de Matthew Crowley. Su padre dirigía una compañía ferroviaria. Tenía terrenos en todo este valle antes de la guerra. Y la tierra, supuestamente, formaba parte de sus planes de expansión. Pero los planes cambian. El ferrocarril nunca llegó tan lejos. Cuando sus derechos expiraron, los colonos tomaron el control. Gente como yo. Pero lo quieren de vuelta. Quieren el nombre, el recuerdo, algo que poner en un museo y llamar legado. Eso es estúpido. Bo rió entre dientes. La mayoría de las cosas por las que vale la pena pelear lo son. Esa noche, Clara no durmió. Permaneció despierta escuchando el viento, el crujido de la madera, la respiración pausada del hombre que, de alguna manera, se había convertido en todo, entre padre y compañero, y en el vínculo con un mundo en el que ella apenas comenzaba a creer. La amenaza no había pasado, pero habían sobrevivido tanto tiempo. Juntos. Y tal vez esa era la única verdad que importaba. Pasaron 3 días sin problemas. Luego llegó la carta. Bo lo encontró clavado en la puerta del granero. Sin sobre. Sin nombre. Solo 5 palabras garabateadas con tinta apresurada. La escritura nunca fue tuya. Dentro había un mapa. Círculos rojos. Rutas. Horarios. Bo lo estudió durante horas, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara. Significa que ya no quieren portarse bien. Esa tarde, la llevó al pueblo. Por primera vez en meses. Ella iba en la carreta a su lado, con el rifle escondido bajo el banco. La gente los miraba al pasar, algunos por curiosidad, otros por reconocerlos. El sheriff se tocó el sombrero, pero no dijo nada. El jefe de correos le entregó a Bo un paquete sin decir palabra. Dentro, papeles viejos, amarillentos y frágiles. La escritura original. La tinta apenas legible. Bo se lo mostró a Clara debajo de una lámpara parpadeante en la parte trasera de la tienda general. Mi nombre no está aquí, dijo. No lo sería. Pero el tuyo sí lo es. Apenas. Entonces, ¿qué hacemos? Bo dobló el papel con cuidado. Lo mantenemos cerca. Y estamos listos. Mientras cabalgaban de vuelta al rancho, un jinete solitario los seguía desde la cresta. Tan lejos que era imposible verlos a menos que estuviera mirando. Clara estaba mirando. ¿Debería disparar?, preguntó. Bo negó con la cabeza. Todavía no. ¿Por qué? Porque quiere que lo vean. Lo que significa que esto es solo el principio. Esa noche, encontraron el gallinero saqueado. No había huellas de zorro. Solo huellas de botas. Bo permaneció en silencio frente a las ruinas. Clara se quedó mirando una solitaria pluma pegada a la cerca. ¿Y ahora qué?, preguntó. Bo no respondió. Simplemente se dio la vuelta, regresó a la casa y encendió todas las linternas. Una señal. Una advertencia. Dar. Y a lo lejos, alguien encendió uno en respuesta. Al amanecer, el humo de la otra linterna se había desvanecido, pero su eco persistía en la postura de Bo, en la forma en que Clara lo sorprendió de pie junto a la ventana mucho después de que el fuego se hubiera extinguido. Aquella mañana, habló poco. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si cada tarea que realizaba, revisar los candados del granero, inspeccionar las bisagras de la trampilla del sótano, formara parte de un ritual mayor de preparación, una silenciosa preparación para el asedio. Clara no hizo preguntas. Simplemente se movió a su lado, a su ritmo, llevando alimento para los caballos y revisando 3 veces la recámara del rifle. Ese día, el cielo permanecía nublado, las nubes bajas y magulladas, y aunque el viento nunca arreció, toda la tierra se sentía tensa, como si incluso el clima supiera que algo se avecinaba. Terminaron las tareas antes del mediodía. Clara se frotó las manos enrojecidas en la bomba y se sentó en el porche con una manzana, las botas embarradas y la trenza suelta sobre un hombro. Bo salió con el libro de contabilidad que nunca le dejaba leer, el viejo y desgastado libro que guardaba bajo llave en un cofre debajo de la cama. Se sentó a su lado y lo abrió en su regazo. No para escribir, solo para mirar. ¿Qué es eso?, preguntó después de un minuto. Bo pasó la página lentamente. Todo el dinero gastado desde que compré el rancho. Clara frunció el ceño. ¿Por qué? Esbozó una media sonrisa, débil y un poco triste. Porque pensé que si llevaba la cuenta de todo lo que construí, nunca olvidaría por qué luché por conservarlo. Se acercó más. Había filas y filas de cifras,
escritas con la pulcra caligrafía de un Bo más joven. Costo de alimentación. Alambre de cerca. Clavos. Herramientas. Nombres que no reconoció. Luego, cerca del fondo, 3 palabras escritas sin números. La Nina de Eliza. Abril. A Clara se le cortó la respiración. Ese soy yo. Bo no respondió de inmediato. Simplemente cerró el libro y miró al otro lado del campo. Tu madre me escribió una carta una vez. Me dijo que no tenía mucho tiempo. Que necesitabas más de lo que ella podía dar. No supe qué decir. Ni siquiera la conocía bien. Ella y yo nos cruzamos una vez. Brevemente. Pero cuando apareciste, pensé que le debía intentarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? No parecía que fuera a cambiar nada. Ya eras mía. Clara se miró las manos. No recuerdo su cara. La verdad es que no. Solo su voz. Bo asintió lentamente. Esa es la parte que se desvanece al final. Un golpe seco en la puerta interrumpió el momento. Bo se levantó rápidamente. Clara lo siguió. Un hombre esperaba al otro lado de la puerta, vestido con lana gris y guantes negros. No iba armado, o si lo estaba, lo ocultaba bien. Sus botas estaban limpias. Demasiado limpias. Tengo un mensaje, dijo sin preámbulos. Bo no se movió. Dillo. La mirada del hombre se desvió brevemente hacia Clara y luego volvió a ella. Matthew Crowley ha presentado una demanda ante el Tribunal Territorial para embargar este terreno en virtud de una cláusula de escritura impugnada. Se le ha citado para que comparezca dentro de 5 días. La mandíbula de Bo se contrajo. Eso es todo. El hombre dudó. También me pidió que le dijera, si no acude al tribunal, él irá a verlo. Bo asintió una vez. ¿Ya terminaste? El hombre se dio la vuelta sin decir nada más y se alejó, con el abrigo ondeando tras él como la cola de una serpiente. Clara lo observó hasta que desapareció tras la curva. Entonces se volvió hacia Bo. «¿Vas a ir a juicio?» El silencio de Bo le respondió antes que sus palabras. «No», dijo. «No le voy a dar esa satisfacción. ¿Pero qué pasa si esa es la única forma de detenerlo? No confío en los tribunales. Hombres como él los construyen». A Clara se le revolvió el estómago. ¿Y luego qué pasa? Bo miró hacia las colinas. Esperamos. Pero no nos quedamos de brazos cruzados. Esa noche, se prepararon. Bo le enseñó a colocar trampas con alambre y cascabeles. A cargar perdigones sin atascar el cartucho. A desaparecer entre los árboles y regresar sin dejar rastro. Clara memorizó cada palabra, cada movimiento, aplicándolos al instinto. Ya no se trataba de aprender a sobrevivir. Era la guerra. Montaron guardias. Una de día, una de noche. Comieron rápido, hablaron poco, se movieron como soldados. Pero nadie vino. El día siguiente transcurrió en un silencio inquietante. Luego el siguiente. Luego el cuarto. El quinto día llovió. Una lluvia torrencial convertía la tierra en sopa y desdibujaba los límites. Clara estaba sentada en el porche bajo el toldo, con el rifle sobre el regazo y el agua corriendo por sus mangas. Bo estaba sentado justo dentro, con la lámpara de aceite ardiendo poco a poco. El silencio no era pacífico. Estaba esperando. Cuando finalmente llamaron a la puerta, no fue muy fuerte. Un golpe lento a la puerta lateral. No a la delantera. A la del granero, la que nadie usaba. Bo se levantó instantáneamente. Clara le siguió. Abrió la puerta rápidamente, con el arma en alto. Pero no era Crowley. Era Ellis de nuevo, empapado hasta los huesos, con el sombrero en la mano y la sangre corriendo por su sien. Lo intenté, dijo. Te lo juro. Bo no se movió. Vienen esta noche. J.D.O. Ellis. 30 hombres. Quizás más. Agentes. Mercenarios. Dicen que es legal. El juez autorizó el caso ayer. Se tambaleó hacia adelante y estuvo a punto de caerse. Clara lo agarró por el codo. ¿Por qué lo cuentas? La mirada de Ellis era desesperada y desenfrenada. Porque ya no quiere la tierra. Quiere quemarla. Quiere quebrarte por decir que no. Bo miró a Claire. Clara miró hacia atrás, tan firme como siempre. No hubo palabras. Ambos entendieron. Ya no había manera de salvar el rancho. Solo salvando lo que significaba. Después de eso, se movieron como el viento. Bo vertió aceite en los postes de la cerca. Clara recogió leña bajo el porche. Ellis, tembloroso pero insistente, llenó el sótano con comida, agua y provisiones. No para esconderse, sino para refugiarse. Justo antes del anochecer, Bo le entregó a Clara el revólver. Su revólver. Ella lo miró fijamente un largo instante,
Asintió y se lo guardó en el cinturón. La lluvia seguía cayendo, pero ahora más ligera. El cielo ardía naranja tras las nubes, mientras el sol luchaba por dejar su huella antes de desaparecer. Entonces vino el trueno, pero esta vez no vino del cielo sino de los cascos. Docenas de ellos. Voz sale. Clara estaba a su lado. Ellis, a la sombra del granero, apoyaba la escopeta en el alféizar de la ventana. Ellos no hablaron. No se movió, solo esperé. Los jinetes coronaron la cresta lentamente, sin prisa. Matthew Crowley cabalgaba al frente, seco a pesar de la lluvia, con un largo abrigo negro ondeando a su espalda como la túnica de un predicador. Su rostro era el mismo, presumido, afilado, intacto por los años que lo habían desgastado todo. Detuvo su caballo ante la puerta. «Bueno», gritó. «O eres más valiente de lo que pensaba, o más tonto». Bono respondió. Matthew sonrió. «Tienen 10 segundos para irse. Tú y la chica. Dejen la escritura. Dejen las llaves. Salgan de la casa. Nadie saldrá lastimado». La voz de Bo era monótona. «Tuviste tu oportunidad». La sonrisa de Matthew se desvaneció. «Tú también». Levantó una mano. Decenas de hombres desmontaron en completo silencio. Sin gritos. Sin bravuconería. Solo movimiento. No estaban allí para hablar. «Clara», dijo Bo. «Sí». «Prepares». Ella no preguntó cómo. Ella ya lo sabía. Llegaron como una marea. La primera oleada no gritó ni cargó. Simplemente avanzaban, lentos y seguros, con las botas chapoteando en el barro y las manos en las armas. Algunos llevaban rifles, otros porras. Algunos llevaban placas, pero ninguno parecía un agente de la ley. Sicarios. Hombres comprados. De esos que no necesitan razones, solo órdenes. Clara se arrodilló tras la cerca de rieles partidos, con la respiración entrecortada. La lluvia resbalaba por su mejilla, atrapada en la comisura de sus labios como lágrimas. Bo estaba de pie tras el poste del porche, con la escopeta en alto, observando cada movimiento como si leyera un idioma que solo él entendía. En el granero, Ellis contuvo la respiración tanto tiempo que el aire empezó a sentirse tenue. Cada segundo se alargaba como si fuera a romperse. Y luego lo hizo. Un solo disparo atravesó la oscuridad, no desde el rancho, sino desde la arboleda. Uno de los hombres del lado de Crowley cayó de espaldas al barro, gritando y agarrándose la pierna. Los demás se quedaron paralizados. Bo no se movió. Clara ni se inmutó. Ellis cargó la siguiente bala. Eso fue todo lo que hizo falta. Crowley ladró algo. Nadie oyó qué. Y los hombres se lanzaron hacia adelante. Algunos se desviaron a la izquierda hacia el granero. Otros se agacharon y se abrieron paso a través del corral. Bo disparó una vez, 2 veces, y 2 de ellos cayeron. Clara se mantuvo firme, con el rifle pegado al hombro, y disparó a otro que intentaba agacharse bajo la barandilla del porche. Su sombrero voló hacia un lado, su arma hacia otro. El barro los engulló a ambos. Las puertas del granero resonaron bajo los puños. Ellis disparó desde la ventana, eliminando al líder con un disparo que resonó hasta las colinas. Se agachó mientras las balas perforaban las tablas tras él, esparciéndole astillas en la cara. No se detuvo. Simplemente recargó, disparó una y otra vez, hasta que el percutor se secó. «Retrocedan», gritó Clara corrió. Ellis entró a toda velocidad por la puerta lateral, se encontró con ella cerca del pozo y ambos se lanzaron tras la carreta rota. Bo retrocedió hasta el porche, se agachó junto al barril de la linterna y encendió la cerilla que llevaba detrás de la oreja. El petróleo se prendió rápidamente. Las llamas se extendían por la vía férrea, saltando de poste en poste, mientras el humo se elevaba en espirales densas y oscuras hacia el cielo. La valla ardía como una corona. Los atacantes retrocedieron un momento, tosiendo y maldiciendo. Crowley avanzó a través de la bruma. «¿Quieres quemar tu propia casa, Fletcher?», gritó. «Por mí, bien. Construiré la mía sobre las cenizas». Bo dio un paso adelante, con los ojos brillando naranjas a la luz del fuego. «No se pueden comprar raíces, Matthew. No se puede matar un recuerdo con una antorcha». Crowley gruñó y sacó su arma. Pero alguien más disparó primero. Un disparo resonó desde la cima, limpio y agudo. Dio en el suelo junto al caballo de Crowley, haciendo que el animal se encabritara. Crowley maldijo e intentó controlarlo, pero la bestia se desvió hacia un lado, casi derribándolo. Clara miró hacia arriba, parpadeando a través del humo, y los vio. Figuras en la cresta. 5, no, 7, quizá más. Sombras a caballo.
Rifles apoyados en las sillas de montar. Uno levantó la mano. Bo entrecerró los ojos a lo lejos. Su voz se convirtió en un susurro. Vecinos. Clara parpadeó. ¿Qué? Bo asintió con fuerza. Hombres a los que ayudé una vez. Gente que no me debía nada. Se oyó otro disparo, esta vez destrozando el fusil de uno de los hombres de Crowley. El pánico se extendió como el aceite en el agua. La marea empezó a cambiar. Ellis corrió hacia la casa. Clara lo siguió. Bo mantuvo la línea en el porche, disparando hasta que su escopeta se vació. No recargó. Simplemente levantó un percutor junto al cañón y lo estrelló contra una linterna, haciendo que vidrio, aceite y fuego se estrellaran contra el barro, encendiéndose entre él y el último de los invasores. Las llamas les dieron segundos. Segundos que usaron. Dentro, Clara cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Bo agarró su revólver y se volvió hacia Ellis. «Toma el sótano», dijo. «¿Puedo aguantar aquí?» «No», interrumpió Bo. «Estás herido, y ella necesita protección si llega el caso». Ellis dudó y luego asintió. Clara agarró un saco de conchas de la repisa y lo siguió hasta la trampilla. No hablaron. No había tiempo. Afuera, los sonidos cambiaron. Gritos. Caballos relinchando. Disparos resonando en ráfagas y pausas. Entonces, a través de todo, el inconfundible bramido de Matthew Crowley. «Quémalo». El estómago de Bo se revolvió. Corrió a la trastienda, abrió el armario de golpe, agarró la lona impermeable y abrió la puerta trasera de un tirón. Las llamas ya subían por los montones de heno del granero. El cobertizo también ardía. El humo se extendía sobre la hierba como niebla. Clara lo vio desde abajo. El sótano tenía una ventana estrecha cerca del suelo, y a través de ella vio el destello. Empujó la trampilla y subió. Bo se giró al verla. «Baja. Arderás con él. Mejor eso que dejarlo ganar». Ella lo agarró de la muñeca y tiró con fuerza. «No. Si mueres, todo esto también muere. Todo lo que construiste. Todo en lo que nos hemos convertido». Él no se movió. Así que ella lo empujó. Duro. Bo se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Clara le arrancó el rifle de las manos y disparó al aire. 2 veces. 3 veces. Entonces ella gritó: «Matthew Crowley, ¿quieres ganar? Ven a ganar tú mismo». Hubo silencio. Luego ruido de cascos. Se acercó lentamente, con el arma en alto. Clara salió al porche, empapada de humo, con el pelo pegado a la cara. Detrás de ella estaba Bo, con un corte sobre la ceja que le sangraba. Crowley se detuvo, con el arma todavía firme. «No te queda nada», dijo con frialdad. «Tu tierra arde. Tu gente está dispersa. Tu nombre no significa nada». Clara levantó el revólver. «Te equivocas», dijo ella. «Este lugar significa algo. Porque lo construimos. Y porque no dejaremos que lo borres». Crowley M. Artillo, El Percutor. «Última oportunidad, muchacha». La voz de Bo era tranquila pero atronadora. «Si le disparas, comienzas una guerra que no podrás terminar». Y luego disparos desde la cresta. Un solo disparo. El sombrero de Crowley salió volando de su cabeza. Él se estremeció. Se giró. Eso era todo lo que Clara necesitaba. Ella se abalanzó, blandió la culata del revólver y le golpeó la sien. Él se cayó de la silla y golpeó el barro con un gruñido. Los hombres gritaron. Los cascos se dispersaron. En cuestión de minutos, los mercenarios desaparecieron, dispersos como hojas en el viento. Ellis avanzó cojeando, con el rifle en alto, pero no hacía falta. Se acabó. Aún salía humo del granero, pero la lluvia había vuelto a empezar, constante, empapando las llamas y convirtiéndolas en vapor. Bo estaba en la puerta, Clara a su lado, ambos observando cómo la tierra que casi habían perdido cobraba vida bajo las cenizas. Arrastraron a Crowley hasta el cobertizo y lo ataron con alambre de embalar. No despertó durante horas. Cuando lo hizo, no habló. Él simplemente miró a Clara como si la estuviera viendo por primera vez. «Solo eres una niña», dijo con voz áspera. «No», dijo ella. «Lo era. Ya no». El sheriff llegó 2 días después. Se llevó a Crowley sin rechistar. No dijo nada del incendio. Simplemente le entregó a Bo un papel doblado. Una nueva escritura. «Firmera. Salera. Atestiguada. Te lo has ganado», fue todo lo que dijo. Bo no le dio las gracias. Solo asintió. Esa noche enterraron lo que quedaba del granero. Clara estaba de pie junto a la tumba de madera y recuerdos, con lágrimas surcándole el rostro. Bo no intentó detenerlas.
No la consoló. Simplemente permaneció a su lado. «Todavía estás aquí», dijo. Ella asintió. «Yo también». Luego tomó su mano. Y por primera vez, ella no se inmutó. A la mañana siguiente de la tormenta, la tierra parecía desolada. El granero había desaparecido, solo un esqueleto carbonizado de vigas y tierra quemada. Aún salía humo de sus bordes, tenue y gris, como el aliento de un fuego extinguido. El gallinero estaba destrozado. El cobertizo, medio recuperable con suerte. Pero la casa seguía en pie. La barandilla del porche aún crujía bajo las botas de Bo. El pozo aún daba agua. Las ventanas aún brillaban cuando Clara encendía las lámparas. No habían hablado mucho desde la noche en que derrotaron a Crowley. Las palabras parecían demasiado pequeñas. Bo estaba sentada en el porche con una taza de café solo, contemplando los campos quemados. Clara estaba justo dentro, hundida hasta los codos en la harina, amasando con brazos que se habían vuelto más fuertes de lo que jamás imaginó. Su trenza le caía sobre el hombro. Tenía las mejillas sonrojadas por el calor, los dedos cubiertos de blanco. No tarareaba ni silbaba, simplemente trabajaba. Firme, concentrada. Ella se había marchado al amanecer, rechazando el pan caliente que Clara le ofreció, en cambio, tocándose el sombrero con la mirada fija en las ruinas que habían dejado atrás. No dijo nada sobre su destino. Solo que había hombres en el territorio a quienes aún era necesario decirles que la tierra había elegido a su gente, no al revés. Clara lo observó alejarse hasta que desapareció detrás de la línea de árboles. Bono le había pedido que se quedara. No había sido necesario. Esta pelea nunca había sido de ellos. Ya había aparecido de todos modos. Al mediodía, el aire se volvió cálido. Ese calor que resultaba desconocido después de tantas semanas de frío, lluvia y humo. El viento traía el aroma de la hierba nueva que se abría paso entre las cenizas. El rancho no parecía el mismo, pero quizá esa era la razón. Tal vez se estaba desprendiendo de lo que había sido. Se estaba convirtiendo en algo más duro, algo más cierto. Clara se sentó junto a Bo después del almuerzo, con las manos raspadas y vendadas por sacar clavos de los restos del granero. «¿Alguna vez piensas», dijo lentamente, «que lo peor que te pasó fue lo que te salvó?» Bono la miró. «A veces pienso que lo peor que me pasó todavía está esperando». Clara frunció el ceño. «¿No te lo puedes creer?» Se encogió de hombros. «No importa si lo hago o no. La vida no espera la fe». Se sentaron en silencio un rato. El viento jugaba con la esquina de la lona que cubría el cobertizo de herramientas. A lo lejos se oyó un halcón. Bo la miró. «¿Recuerdas la primera vez que te abracé?» Clara parpadeó. «No. Tu madre me te entregó como si fueras algo frágil, pero no precioso. Como si no supieras si sobrevivirías a la semana, pero sería más fácil si alguien más te sostuviera cuando no lo hicieras». Clara lo miró fijamente. «No quería dejarte», dijo Bo. «Pero se moría. Y estaba orgullosa. Demasiado orgullosa para rogar. Así que te entregó a mí de la única manera posible, como si fuera un trato. Como si fueras un pago». Clara miró sus manos. «Pero sabía», añadió en voz baja, «que no era un intercambio. Era una confianza. Ella me lo entregó porque esperaba que yo pudiera llegar a ser lo que ella no pudo». La voz de Clara era apenas un susurro. «¿Y tú?» Bo volvió la cara hacia el horizonte. «Esa no es mi pregunta». Esa misma tarde, empezaron a limpiar el campo donde había estado el granero. Bo se llevó las vigas más grandes, apilando lo que se pudo salvar. Clara acarreó los escombros en una pila cada vez mayor, con la camisa pegada a la espalda y los brazos empapados de sudor. No hablaron. No hacía falta. Había algo sagrado en el trabajo, algo purificador. Cuando el sol se puso, Bo finalmente habló. «Quiero construirlo mejor». Clara levantó la vista desde donde estaba arrodillada, sacando clavos oxidados de una tabla quemada. «Más fuerte», dijo. «Más grande. Tiene espacio para más». «¿Más qué?» Bo se enderezó, secándose la frente con la manga. «Más vida». Ella sintió una vez y luego volvió a su trabajo. A la mañana siguiente, la encontró en la cocina, dibujando planos en un trozo de lienzo con un poco de carboncillo. Había dibujado la estructura del granero tal como era antes, luego la había tachado y había empezado de cero, esta vez con un desván. Un segundo establo. Un comedero. Una escalera que conducía a un desván superior para heno o quizás algo más. Bo estudió el boceto. «Está bien», dijo. Clara no levantó la vista. «No he terminado. ¿Piensas en la arquitectura?» «No», dijo ella.
Pienso en quedarme. Él lo tomó en cuenta. Ella sostuvo su mirada. No quiero irme. No solo por lo que pasó. No porque sienta pena por ti. Quiero quedarme porque nunca he sido tan yo misma como aquí. Bo exhaló lentamente. Entonces también es tuyo. El plano se detuvo entre ellos. Un puente. 3 días después, llegó un carro del pueblo. Traía provisiones. Correo. Una carta dirigida a Bo Fletcher y la señorita Clara James en el interior. Sellada con el sello del tribunal, se encontraba la confirmación de que las reclamaciones de Crowley habían sido desestimadas. El juez que firmó la nueva escritura había incluido una sola línea en su fallo. La justicia favorece a las manos que cultivan la tierra, no a las que la codician. Bo metió la carta en el libro de contabilidad. Clara agregó una nueva entrada debajo. Clara James, marzo. Era la primera vez que firmaba con su nombre completo. Y sentí ganas de plantar algo. Pasaron las semanas. El nuevo granero se levantaba lentamente, cuadro a cuadro. Los vecinos pasaban sin ser invitados, trayendo martillos, clavos, madera, pan. Un hombre viudo con 5 hijos ofreció a su hijo mayor para ayudar durante una temporada. El niño era desgarbado, de voz suave, y trabajaba como si intentara escapar de su propio silencio. Clara le enseñó a cargar vigas sin astillas. Bo le enseñó a respetar la sierra. A finales de mes, llamó a Clara. Tengo y vos, señor, y no le corrigieron. Por la noche, las lámparas brillaban en todas las habitaciones de la casa. El hogar ardía incluso cuando no hacía frío. Bo construyó una mesa con capacidad para 10 personas. Clara bordó una cortina para la ventana de la cocina. Sembraron frijoles y maíz donde antes estaba el gallinero. Esparcieron semillas de flores silvestres sobre las cenizas del viejo granero. Y una mañana, Clara encontró a Bo en la cerca, sosteniendo un bulto envuelto en franela vieja. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Él se giró. En sus brazos había un ternero, de apenas 2 días. Huérfano. Temblando. La encontré en el barranco, dijo. Ni rastro de la madre. Clara extendió los brazos. Él le pasó el ternero. Quizás la abandonaron por alguna razón, murmuró Clara. Bo la amarró. O tal vez, dijo, ella está aquí por una. Le pusieron nombre al ternero Esperanza. La criaron con leche y amor y mañanas llenas de sol. Y aún así, Bo llevaba el libro de cuentas. Pero ahora, debajo de cada gasto y recibo, había una segunda línea. Una línea más suave. La luz del sol en el porche es gratis. La esperanza, de 3 días, no tiene precio. Risas en la cena, inconmensurables. Clara lo leyó cuando él no estaba mirando. Ella nunca le dijo que lo sabía. Y cuando llegó la primavera, la verdadera primavera, verde y zumbante y llena de abejas, se quedaron juntos en el borde de su tierra y contemplaron todo aquello. ¿Crees que alguna vez será fácil?, preguntó Clara. Bo pensó un largo rato antes de responder. No, pero será nuestro. No volvieron a hablar ese día. Pero cuando regresaron a la casa, la luz del porche parpadeaba mientras el sol se ponía tras las colinas. Bo deslizó su mano en la de ella, y Clara no la soltó. No esa noche. Nunca. Y el rancho seguía detrás de ellos, más fuerte que antes, lleno de cicatrices, sí, pero no roto. Nunca roto.